ciudadana tiene que ver en ese sentido, para que administrativamente la Secretaría se siga encargando de lo que es la Guardia Nacional, pero que operativamente realmente pertenezca a la Guardia Nacional, así como lo dice el artículo 29 de esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el sentido del manejo del activo de los elementos, ¿no? Y que por ahí a lo mejor a algún erudito se le ocurrió decir, oigan, pues es que la ley ya lo dice, y la realidad es que si utilizamos como fundamento este artículo, la realidad es que los cambios necesarios que se van a necesitar para adaptar lo que es la ley de la Guardia Nacional, el reglamento de la Guardia Nacional, el hacer los cambios en la Constitución, sería relativamente fácil. El problema va a ser en la práctica, porque en la práctica, ¿cómo le vamos a explicar a la gente quiénes sí están de guardias nacionales y quiénes son elementos del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, que nada más están como coadyuvantes? Si en muchos casos vemos que los mismos elementos del ejército y de la Guardia Nacional se confunden incluso en cuanto a los despliegues. Y creo que esa es la parte de la certeza jurídica que se necesitaría, porque no tendríamos una autoridad encargada de la seguridad pública federal meramente civil, porque si bien es cierto, seguiremos teniendo a la Policía Federal de Investigaciones, ¿no? O la Policía Procesal. Realmente también la Guardia Nacional tiene atribuciones para realizar ese tipo de funciones. Entonces, creo que esa es la problemática que yo veo aquí, aunque considero que la intención es buena, porque lo importante es que trascienda la institución. El problema será cómo lo hacemos de facto, que la gente entienda que la función de un militar no puede hacerla un guardia nacional y viceversa, porque esa proximidad social es distinto en cuanto a las funciones de seguridad nacional, de seguridad interior y de seguridad pública. Y creo que ahí es donde viene el reto más difícil y más complicado que veremos, ¿no? en los próximos meses. ¿Por qué? Porque al igual que tú, opino que el cambio se va a dar. Creo que se va a terminar haciendo las negociaciones políticas necesarias. El problema va a ser en la práctica, en la realidad, qué es lo que va a suceder. Y eso es lo que a mí me preocupa. Sí, coincido con tu preocupación porque justo en estos casi 3 años que ya va a cumplir la Guardia Nacional, bueno, sus 2 y tantos ya de operación, pues empezamos a ver ciertos problemas. En primer lugar, este problema en tanto el entendimiento entre los policías federales con los miembros del ejército que llegaron y estos pocos elementos de la Armada que también constituyen ahora la Guardia Nacional, esta falta de sinergias en la comunicación y en la operación que se han visto a lo largo de este tiempo y que han sido expresados por muchos de sus integrantes, ya sea en sus redes sociales o ya sea en grupos de WhatsApp, o cuando conversas con ellos justamente hacen referencia a que no hay una sinergia en esto, ¿no? Y otro tema es justamente eso, ¿no? O sea, si vas a tener una institución o un cuerpo adicional dentro del ejército, que el ejército ya tiene muchísimas atribuciones, ¿cómo vas a lograr hacer una distinción operativa entre qué le corresponde a cada cual? Eso es sumamente importante porque son reglas distintas del juego, ¿no? Las personas que nos metemos cada vez más en estos temas nos damos cuenta de la necesidad de que quienes operan estas normas pues tengan reglas muy, muy claras. Y cuando hablamos de tener, por ejemplo, un ejército, nos vamos a enfocar en este momento pues en el ejército, porque al final la guardia va a caer en Sedena, ¿no? Un ejército el cual tiene una preparación específica para temas de defensa nacional que están enfocados justamente en la conducción de hostilidades bajo el marco del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los conflictos armados, como ustedes lo conozcan. ¿Cómo vamos a hacer entonces esta distinción de reglas del juego, ¿no? Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, una ley nacional sobre uso de la fuerza, que no es tan clara en algunas cuestiones, que le pone mucho énfasis al tema del uso de armas de fuego o de la fuerza letal, y entonces no tienes estas reglas claras, ¿no? Y los estándares internacionales nos siguen aplicando, porque nos guste o no, México es parte del sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, y tiene que sujetarse a esas obligaciones. Y eso es sumamente importante porque eso nos hace parte de la comunidad internacional, eso nos hace parte de una serie de aspiraciones como nación
que debemos de tener, ¿no? La democracia no está nada más ahí para que cumplamos con un checklist, sino más bien es porque es un sistema que de alguna forma ha sido comprobado como dentro de todos, pues el que mejor permite que las personas, tú, yo y cualquiera de las personas que nos escuchan el día de hoy y todos los ciudadanos de este país y del mundo entero podamos ejercer con libertad nuestros derechos, ¿no? Y parte de esos derechos tiene que ver con la libre expresión, parte de esos derechos tienen que ver con la certeza en la que yo no voy a salir a la calle y ningún funcionario o servidor de la nación me va a quitar la vida arbitrariamente, ¿no? Por poner dos grandes ejemplos. Entonces, si no se da esa certeza, no vamos a tener la capacidad de tener cuerpos realmente profesionales. Y ya estamos hablando de profesionales dentro de la Fuerza Armada Permanente. Eso es sumamente importante. A mí siempre me gusta retomar lo que Samuel Huntington ha referido durante mucho tiempo, sobre todo en este clásico texto de las relaciones cívico-militares, que se enfoca mucho en el tema de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Eso es sumamente importante, pero esa profesionalización tiene que ir siempre acompañada de una distinción muy clara de sus atribuciones y controles a sus atribuciones desde el ámbito civil, ¿no? Y de nuevo, o sea, creo que soy muy reiterativa en este tema, pero es porque es sumamente importante. Ahora, con todo esto que se va a diseñar, ¿cuáles van a ser los controles que va a contar el Ejército, la Sedena, en tanto a sus atribuciones de seguridad pública con la suma de la Guardia Nacional dentro de sus cuerpos especiales, ¿no? O de sus armas o de sus servicios, lo que se decida cuando se hagan todas estas modificaciones. Y sobre todo, recordemos que la Guardia Nacional jaló todas las obligaciones del Estado mexicano que se habían adquirido a partir de sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la actuación de la extinta Policía Federal. Y una de esas obligaciones era, por ejemplo, un observatorio que permitiera evaluar el uso de la fuerza por la entonces Policía Federal, que ahora sería la Guardia Nacional. ¿Qué va a pasar con esa obligación que no se ha podido cumplir? La Sedena, como institución armada permanente, que no se ha distinguido, y tenemos que aceptarlo, como ser la institución más transparente en ciertas cosas, va a poder lograr hacer esta institucionalización de un cuerpo que permita verificar cómo emplean la fuerza y que no haya abusos y que no haya arbitrariedades, o nos vamos a quedar en donde estamos ahorita, ¿no? En un oscurantismo medio extraño, porque recordemos, tenemos una ley nacional sobre uso de la fuerza y a 2 años de esta ley no tenemos ningún informe sobre las instituciones que hacen labores de seguridad pública, cómo han empleado la fuerza, por ejemplo. ¿Qué va a pasar entonces cuando se pase la Guardia Nacional a la Sedena? ¿Ya vamos a tener esta transparencia o también van a modificar ahora esta ley para decirnos siempre no vamos a informar absolutamente nada y vamos a tener otro retroceso? Entonces, si nos damos cuenta, son muchísimas preguntas ante este tema, no es cosa menor, y quisiera concluir esta parte diciendo algo que me parece muy importante. El anuncio que hizo el presidente en tanto la búsqueda de esta modificación se dio ante el Consejo Mexicano de Negocios, y esto tiene una razón muy importante, y es el hecho en que el gremio empresarial siempre se ha mostrado muchísimo más confiado a las Fuerzas Armadas que a otras instituciones cuando se trata de cuestiones de seguridad pública. Y eso también ha impulsado este fenómeno de militarización, no solamente entendido como la participación directa de los militares, sino también entendido como estas dinámicas de actuación en la que todo es una amenaza, todo es una agresión y todo hay que combatirlo, ¿no? Entonces, si nuestro gremio empresarial también está muy casado con esta dinámica, pues es otro elemento que nos habla de que desafortunadamente, nos guste o no nos guste esta iniciativa, pues seguramente va a pasar, ¿no? Pero de nuevo, ¿cuál va a ser la presión ciudadana para que pase en los mejores términos, ¿no? En los términos mediante los cuales los miembros de la Guardia Nacional tengan certeza de qué van a hacer, ¿no? Que los miembros las armas del ejército tengan certeza de qué les corresponde en materia de seguridad interior o seguridad nacional o coadyuvancia en seguridad pública, porque recordemos que también tenemos un acuerdo mediante el cual se dan ciertas reglas para que la Fuerza Armada Permanente pueda participar en tareas de seguridad pública. Pero ahí también me preguntaría yo, bajo esta modificación, ¿seguiríamos necesitando ese acuerdo que les da fecha 2024 para retirarse, o más bien ya estaríamos prolongando indeterminadamente la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y por lo tanto estamos claudicando a la construcción de política pública de seguridad desde una visión civil y desde una visión donde ya deberíamos de estar? Nuestra discusión en México debería de estar en cómo implementamos seguridad ciudadana, no cómo implementamos militares en seguridad pública.
Completamente de acuerdo en ese último punto y te voy a explicar qué es lo que yo veo también aquí.